Existen esencialmente dos tipos, si podemos llamarlo así, de revelación. Una es la revelación general. Y la revelación general es una revelación que es abierta, como su palabra lo dice, es para todos, para toda la humanidad, para todos los seres humanos, para todos los seres racionales. ¿Cómo es esa revelación? Bueno, Dios se revela a través de la naturaleza. Podemos leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos y que hace mención acerca de eso. Salmos 19, versículos del 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, la naturaleza es una forma como Dios se revela a la humanidad. La creación, los objetos animados y los inanimados, los elementos que existen en la Tierra, son todos una evidencia, una manera de Dios de revelarse, pero también las relaciones entre los seres humanos. El amor de Dios es comparable con el amor de una madre. Las experiencias de las personas, las vidas de las personas están llenas de experiencias que hablan de un ser que está por encima de nuestro entendimiento. Es la revelación general. Hoy en día podemos hablar, por ejemplo, Dino, de este movimiento, este pensamiento del diseño inteligente. y del ajuste fino. Son dos maneras de revelar una verdad que no se puede parar, que atrás de toda esta creación perfecta, ¿no es cierto?, tiene que haber alguien superior, no humano, que lo haya hecho, que lo haya diseñado, que lo haya hecho tan perfectamente como lo vemos hoy en día y como ha sido desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, los hombres de ciencia, los que estudian, los que se dedican a inquirir en los elementos, en los fenómenos, en las cosas que existen en el mundo. Uno de los responsables que decodificó el genoma humano, lo que llamamos el ADN, él entiende que hay un diseño inteligente, que hay un ajuste fino. Exactamente, ¿no? Estas personas se dan cuenta, perciben que esto no puede ser el resultado de la casualidad o de millones de años de transformaciones aleatorias, ¿no? Hay alguien detrás de todo eso. Bueno, eso es lo que dice el texto, lo que dice la Biblia, ¿no? Hablando de la creación inteligente. Pablo habla también Romanos acerca de que él se manifiesta a través de la naturaleza. Dice, Romanos 1.9 dice: porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Él se revela al ser humano a través de la naturaleza. Las cosas creadas. Los siguientes versículos, ustedes después pueden buscar, Romanos capítulo 1, versículo 19, los siguientes 3 o 4 versículos hablan justamente acerca de la naturaleza, ¿no? Entonces Dios se revela a la humanidad a través de la naturaleza, de las relaciones humanas, de los pensamientos, de una cantidad de cosas. Esa es la revelación general. Ahora, hay otra revelación que es más específica, la revelación especial. Dios habla en forma explícita acerca de él. Ya no es de una forma abstracta como en el caso de la naturaleza, las relaciones humanas, los sentimientos, sino que habla de una forma explícita, se presenta, se manifiesta de una forma explícita. Y tenemos múltiples textos. Leamos, Dino, el capítulo 1 de Hebreos. El capítulo 1 de Hebreos dice lo siguiente: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien, entonces el autor de Hebreos nos está diciendo
que Dios habló también a las personas. Específicamente habla también de los profetas. Nosotros entendemos que la Biblia, parte de la Biblia fue escrita por profetas. Entonces, de lo que está hablando el autor de Hebreo es de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, de lo que hoy nos ocupa para este estudio. Pero va un poco más allá, ¿no? Acerca de la revelación, y el versículo 2 de Hebreos especifica aún más. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que por ese Hijo que envió al mundo, después lo vamos a decir para qué, por él hizo el universo. O sea, para él y por él, como dice Juan también, por él y para él, está hecho el universo de esta manera. La máxima revelación, la más acabada, la más perfecta revelación de Dios es Jesucristo. Jesucristo caminó hace varios siglos atrás entre los hombres, hoy no lo tenemos, pero quedó registrado en la palabra de Dios. Por eso nosotros entendemos, la Biblia nos dice que la revelación especial, la revelación, digamos, más específica, más directa de Dios hacia nosotros es a través de la palabra de Dios. Y eso sin entender que los que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos muestra que el éxtasis de la revelación está en la muerte y resurrección de Jesucristo por salvación de nuestras vidas en forma eterna, ¿no es cierto? Él vino a expiar nuestros pecados aquí a la tierra para reconciliar tanto al Padre como a nosotros. Único puente. Sí, yo les voy a, no los vamos a leer ahora porque son unos cuantos, hay muchos más, pero yo les voy a dar algunas citas bíblicas donde ustedes pueden encontrar esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 2, que ya lo leímos. Pueden buscar también Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. San Juan también, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer el de San Juan, capítulo 1, versículos 14 y 18. Muy bien, muy bien. Dice así, esto es San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que se dio a conocer, se reveló por medio del Hijo hacia nosotros. Sí, qué interesante porque estaría bueno que ustedes puedan leer en algún momento todo el capítulo 1, ¿no? Sobre todo la primera parte del capítulo 1 del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan comienza su Evangelio presentando a Cristo como Dios, ¿no? Y entonces él dice, el evangelista dice en algún momento, bueno, este Dios se hizo carne. ¿En quién se hizo carne? En ese ser humano que nosotros conocemos con el nombre de Jesús. Entonces Cristo, Jesús, es la máxima revelación, la más acabada, la más perfecta revelación del Padre. De hecho, en algún momento, uno de los discípulos le pregunta a Jesús, Felipe le dice, queremos queremos ver al Padre. Entonces, sí, muéstranos al Padre, le dice. Y con eso estaremos contentos. Entonces, lo estamos parafraseando, ¿no? Y él le dice, si me has visto a mí, han visto al Padre. Claro, Jesús le dice, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, si me viste a mí, has visto al Padre. Bueno, muy bien, entonces hay una serie de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esto, acerca de la revelación, de que la Biblia es la autorrevelación de Dios a los seres humanos, o sea, a nosotros. Ahora, vamos a hablar acerca de esto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entender la Biblia no como un libro de historia, de relato, o de normas o de reglas, como muchas veces lo entendemos, sino entender o ver la Biblia como un esfuerzo de Dios
por revelarse a nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través de historias, a través de poesía, a través de experiencias, a través de profecía, ¿no? A través de una cantidad de cosas que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver la Biblia como la autorrevelación de Dios. Viéndola de esa forma, vamos a encontrar muchas cosas interesantes y vamos a entender algunas cosas que quizás ahora al leerlas nos parecen oscuras y difíciles. Claro, por qué la necesidad de Dios de revelarse al hombre, ¿no? Hubo un momento en el que, después de la creación de las cosas, creemos en la creación, no creemos en justamente en una evolución, ¿no? Aunque esta pandemia nos está llevando a una involución, pareciera. Pero creemos en la evolución, creemos justamente en ese creacionismo en el cual en un comienzo hubo una disociación, un quiebre entre el hombre y Dios. Entonces, ese quiebre produjo que el distanciamiento, ¿sí? Dios él puede avanzar hacia el hombre, pero el hombre no puede avanzar hacia Dios. La única forma de que el hombre pueda reconstituir esa unión no es humana. No es humana. No hay forma de que el hombre por sus propios medios pueda llegar a Dios. Entonces, Dios hizo este tipo de forma, constituyó la revelación, el manifestarse al hombre, para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Volver a constituir ese puente que antes tenían Adán y Eva, nuestros primeros padres, justamente que compartían la presencia de Dios en forma permanente. Sí, una vez hablado esto acerca de la revelación, acerca del propósito, ¿no? De la Biblia, acerca de la mirada que tenemos que tener sobre la Biblia, vamos a pasar a otro punto que es esencial, ¿no? En esto de la revelación. ¿Cómo Dios, cómo es el proceso mediante el cual Dios se revela? Los estudiosos los conocen, los que estudian la Biblia y los que se ocupan de estudiar la Biblia, lo conocen como inspiración. ¿Sí? ¿Qué es la inspiración? Bueno, este es un punto muy importante y por ahí vamos a llevar un poquito más de tiempo sobre esto porque es esencial en la comprensión de la Biblia y en el estudio de la Biblia. La palabra inspiración, Dino, aparece en la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera del 60, en la revisión del 60, dos veces, en dos lugares. Una es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Dice así, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay otro pasaje que está en Primera de Pedro, en Segunda, perdón, de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá tenemos una tercera persona, ¿no es cierto?, que justamente constituye como un vehículo de inspiración hacia el hombre. Sí, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero yo quiero detenerme en estos dos pasajes porque aparece allí la palabra inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo se entiende la inspiración? ¿Es una musa? ¿Es un arrebato de una persona, un artista? Sí. Bueno, la palabra que se usa en el idioma original griego, esos dos pasajes, a ver, yo no soy especialista, pero los que sí estudian dicen que es la palabra theomneustos. Theomneustos es la palabra original que aparece en los escritos originales, en el idioma original que es el griego. Esta palabra, traducida literalmente, es alentado por Dios.
¿sí? Theos, que es Dios, y neustos es como Soplo. una exhalación, un soplo. Muy bien. Así que esta palabra compuesta es como si diera la imagen de un barco que va por el agua y fuera soplado, fuera llevado, ¿sí? Por un viento, ¿sí? Dirigido por un viento. Sí, esto ya habla acerca de cómo es el proceso de la inspiración, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que la iniciativa siempre es de Dios. Exactamente. No es que el hombre, a través del ser humano, a través de o el profeta, a través de algún proceso, alguna rutina litúrgica, algún tipo de fórmula espiritual o espiritualista, alcanza un estado en el que comienza a ver, no. Es Dios el que toma la iniciativa de soplar, ¿no? Como como estamos diciendo, de soplar, de insuflar, De dirigir. de alentar a la persona el conocimiento acerca de él. Hay en la versión, en la Biblia de Jerusalén, en segunda de Pedro, para esta palabra se traduce de otra forma, pero que le da el mismo sentido, ¿no? Dice, permítanme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Otra vez, movidos por iniciativa divina, en este caso el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la inspiración es una iniciativa de Dios en su interés por hacernos conocerle, por presentarse delante de nosotros. De manera que la Escritura, toda, como dicen estos dos pasajes, ha sido inspirada por Dios. No es, dicho en términos comunes, no es el resultado de un momento de éxtasis ocasionado por una bebida espirituosa o por alguna comida pesada. No. Es el resultado de la inspiración, del aliento, del movimiento de Dios hacia una persona con un propósito determinado. Ahora, ¿de qué forma se presenta Dios a estas personas? Bueno, puede ser a través de sueños. Sueños, visiones. Visiones. De hecho, hemos tenido, el mismo Moisés ha tenido una teofanía, apareció una zarza que no se quemaba y dijo, sacate los zapatos o el calzado, porque este terreno es santo. Estaba la presencia misma de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. O sea que también otra forma como Dios inspira a los hombres inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Aparte variados. Es hablándole directamente, con su voz, audible, ¿no? Otra vez hablando a su mente, o a través de sueños, a través de visiones, en susurros, hablando al oído, hablando en voz, como dijimos hace un momento, audible, fuerte. Hay un caso acerca de, que está en segunda de Samuel. Sí. Cuando Samuel estaba buscando un sustituto para... Elí estaba buscando un sustituto, no, perdón. Para Saúl. Para Saúl, exactamente, ¿no? sí. Y fue a buscar a la casa de Isaí. En un momento dice el pasaje, que ustedes después pueden leerlo, dice que Jehová habló al oído de Samuel, le susurró en el oído. Y no era la que no lo conocía, porque ya conocía la voz desde jovencito, porque justamente cuando estaba en su cama, en el 1 Samuel habla justamente que Dios lo llamó 4 veces, hasta que entendió y dijo, habla que tu siervo oye, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. Entonces entendemos esto, que la inspiración es una iniciativa divina mediante la cual Dios se presenta de alguna forma a una persona para revelarse a esa persona
y usarlo como medio para comunicar esa revelación a las personas que están a su alrededor, incluso más allá del tiempo. En el caso de nosotros no conocimos a ninguno de los profetas, pero sus escritos permanecen y cumplen la tarea que cumplieron en el momento que lo recibieron y que lo hicieron también quizás en forma de proclama, de predicación, Sí. de discurso, ¿no? A las personas que estaban a su alrededor. Hay mucha idea de que a veces la gente acepta a Dios, acepta que hay un Dios, acepta que hay una deidad, pero no acepta la Biblia. Y en realidad la Biblia es la revelación de Dios hacia nosotros. Es el medio por el cual Dios se reveló diciendo cómo Él es en realidad. No hay otra forma, aparte de la naturaleza, que podemos ver las maravillas que se ha creado, pero la Biblia es la revelación directa de Dios hacia nosotros. Él nos explica cómo es y cómo se ha revelado en cada momento de la época, de cada época, hacia nosotros. Sí. Ahora, hay otra parte a considerar sobre esto. Ya sabemos que la inspiración es de iniciativa divina sobre la mente, sobre el oído, sobre la vista, sobre los sueños de una persona. Las personas eran simples escritores, ¿no? Puede ser una pregunta. Eran simples escritores que copiaban o redactaban lo que escuchaban. En otras palabras, algunos usan la expresión eran la pluma de Dios, ¿no? O sea, Dios dictaba y ellos escribían. Esa es una pregunta interesante. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no es así, porque si bien Dios se revelaba a las personas, luego de recibir esa revelación, escribían. ¿Qué escribían? Y escribían sus impresiones, lo que habían percibido. Hay tres formas en la escritura de la Biblia en que nosotros podemos ver rápidamente. Una es cuando Dios dile al pueblo, o dile por medio del profeta, ya sea por medio de Moisés o de otros, tal cosa, ¿no? Entonces las palabras serán, les dijo tal cosa porque Dios, así como se lo dijo, lo tenía que transmitir. Las otras eran las impresiones que tenían sobre lo que pasaba, tanto con el pueblo como... Y la otra que tenemos es cuando Dios quería que algo sea pétreo, ¿no es cierto? Tenemos dos casos en la Biblia. Uno es cuando deja el decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos, la ley moral que nosotros conocemos, la escribió directamente sobre piedra. Y no la escribió una vez, la escribió dos veces, ¿no? La escribió, habla en el Éxodo 20 y habla en Deuteronomio 5. No vamos a hablar de las circunstancias, pero sí vamos a decir que dos veces con el dedo escribió en tablas de piedra. Y directamente Dios no le dijo a Moisés, a Moisés que escribiera. Y la otra es cuando termina el primer reino de la profecía de Daniel, con Belsasar, en el cual escribe en la pared Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿no es cierto? Esas palabras que detonaron sobre la cabeza del rey que estaba por morir. Y son las dos veces que se reveló así en forma escrita y en forma directa. No habló por medio de nadie. Sí, existen pocas ocasiones en que Dios textualmente, por decirlo de una forma, o directamente, se expresó. Pero la mayor parte de las veces, de lo que tenemos escrito, registrado en la Biblia, es a través de las otras formas, ¿no? Hemos visto visiones, audiciones, tenemos sueños, ¿no? Sí. En el caso en la isla de Patmos, cuando Juan le es revelado, se le abrió. En el caso de Pedro, por medio de un éxtasis en la casa de Cornelio, en la terraza de la casa de Cornelio, le es desplegado en un éxtasis cuando le dice mata y come, ¿no es cierto?, sobre el tema de los gentiles, sí. Muy bien explicado. Bueno, Dios se manifiesta de diferentes y diversas maneras, justamente para esa revelación y para que después, justamente los enviados, escriban lo que Dios quería decirle al mundo, no solamente a esa persona ni a esa circunstancia. Sí. Ahora, volvamos un poquito sobre el tema de las impresiones, ¿no? En la mayor parte de las,
salvo 2, 3 excepciones, lo que escribe el escritor bíblico es el resultado de sus impresiones, usando sus palabras, usando su bagaje cultural, su educación, su experiencia de vida, incluso su actividad laboral, ¿no? Algunos de los escritores bíblicos su preparación académica. Eran reyes, otros eran agricultores, sí. Otros eran sirvientes, pastores de rebaño. Y hasta reyes. Y reyes, ¿no? Entonces, sí, reyes que no eran, ni siquiera eran, creían, ¿no es cierto? En el caso de Nabucodonosor, el capítulo 4, cuando dicta la encíclica. Tenemos muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es interesante y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de tratar de interpretar la Biblia sin tomar en cuenta todo esto, ¿no? Sin tomar en cuenta que las palabras que se usan, sin tomar en cuenta que la forma como se presenta el mensaje está permeado por la cultura, por la época, por la educación, por la personalidad del escritor. Y entonces a veces pareciera que hay contradicciones en lo que se nos trata de enseñar a través de la Biblia y lo que parece leerse en lo que estamos escudriñando. Hay un pasaje, diferentes ejemplos en la Biblia. Sí, yo puedo mencionar, digamos, el que siempre lo nombro porque hay otros, del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Uno de los pasajes más comunes es el que vemos en 1 Tesalonicenses 4:15, que dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando uno dice, pero si Pablo, que escribió este pasaje a los tesalónicos, murió. Entonces dice, pero entonces Cristo no vino. Él estaba fervientemente esperando que venga Cristo, pero no vino en su tiempo. Claro. Él no lo sabía. A veces los mensajeros no tenían el mensaje completo. Tampoco lo podían interpretar en forma completa. Ponían de su bagaje, como dice Gustavo, ponían de su bagaje personal para darle interpretación a esos, o darle anhelo. Por ejemplo, en el caso de este pasaje, el anhelo de Pablo era que Cristo viniera en su tiempo. Después termina cuando Pablo ya es mayor, está en Roma y dice, bueno, los que he peleado la buena batalla, ¿no es cierto? Él se da cuenta que no iba a venir en su tiempo tampoco. Sí, ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos. Podemos hablar también de Daniel. ¿No? Daniel, En el capítulo 12 dice, cierra el libro porque esto no es para vos. Claro, Daniel esperaba el cumplimiento de la profecía en su tiempo, ¿no? Él deseaba volver a su tierra, a su casa, ¿no? A su templo, ¿no? Y nunca alcanzó eso. Y sufría por eso y lloraba por eso, porque él decía, pero ¿cómo? Si se nos ha prometido que íbamos a volver, ¿no? Estudiaba Jeremías, que estudiaba decía que 70 años posterior exactamente, tenía que ser. ¿no? Pero él estaba basando toda su expectativa en su tiempo, en su expectativa personal, en su deseo nacional de volver a instaurar el reino al cual él pertenecía y del cual había sido arrebatado y el reino que había sido destruido, ¿no? Entonces, la interpretación que nosotros tenemos está no solamente la inspiración, sino la interpretación que muchas veces que generalmente nosotros tenemos de los pasajes bíblicos, también están influidos por nuestra cultura, por nuestro tiempo, por nuestras expectativas, por nuestra educación. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante? Porque a veces leemos en la palabra cosas que nos causan angustia, porque
parecen contradicciones no solamente entre la Biblia, sino también con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos. Nosotros escuchamos y tenemos convencimiento de algo que debe ser así, que nos enseñaron así, y entonces leemos un pasaje de la Biblia y nos damos cuenta que no es tan así como nosotros pensábamos, ¿no? Sí, Y nos genera angustia. nos genera angustia. Y además, Dino, antes de que participes, de que tengas la palabra, y además, nos orienta de una manera equivocada en la revelación que Dios quiere hacer de Él hacia nosotros. Exactamente. Una de las cosas que es importante es, a veces le damos interpretaciones erróneas a las profecías, y esto pasa quizás por también ese bagaje que nosotros tenemos de la ansiedad de que Cristo venga antes, de que esas cosas se cumplan, de que se cumplan en nuestro tiempo, del deseo de que se cumplan y ser participantes activos de esas profecías, ¿no? Y a veces el error está en que llevamos eso a un grado de fanatismo. Y las profecías se cumplen cuando se cumplen, ¿no es cierto? Y las tenemos que leer del diario de mañana. Y nosotros tenemos que estar alertas por las señales que vienen, no por los cumplimientos de las profecías, sino tenemos que estar alertas por las y contentos, tenemos que estar contentos y alegres por las señales, porque la palabra de Dios, esta que estamos mostrando en el día de hoy, la que tenés en tu mano quizás también, cumplió todo lo que dijo. Más de 1800 profecías fueron cumplidas. Hay unas 200 más que quizás todavía no estén cumplidas. Probablemente nosotros tengamos hoy el tema de hablar del último tiempo, ¿no es cierto? Hablando de la Biblia, que como decía Gustavo, no se contradice, que fue una revelación de Dios, una inspiración hacia los hombres, ¿no es cierto? Y que nosotros seamos participantes activos a partir de lo que está pasando en el día de hoy. Hay otro, otro punto que está relacionado con esto, que es la exactitud de las escrituras, ¿no? Una, una lectura, digamos, superficial, sin tomar en cuenta de esto que nosotros estamos comentando, puede llevarnos, hacernos llegar a la conclusión de que las escrituras no son exactas, ¿no? Que incluso podemos pensar, bueno, si es así, que lo que está registrado dependía de la cultura, de la época, de la educación de la persona, y de una cantidad de factores que ya mencionamos, ¿qué garantía tenemos, ¿no? ¿Qué garantía podemos tener de que realmente lo que está allí es lo que Dios quiso que nosotros sepamos? Justamente. Hay, sí, perdón, sí. hay bueno, vamos a dar vamos a presentar dos argumentos. Uno es científico. Científico, sí, sí. Básicamente la Biblia es el libro que no solamente que más se vendió, ¿no es cierto?, como un tema marketinero en la historia, sino también la que más exactamente se mantuvo desde los tiempos ancestrales. Alrededor de 1946, en un lugar donde pastoreaban unos pastorcitos, encontraron unas cuevas y al tirar una piedra escucharon un ruido de losa rota y cuando se acercaron habían rollos antiguos. Los rollos databan entre el siglo IV al siglo II después de Cristo, el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, y se encontraron muchísimos manuscritos, sobre todo el libro de Isaías y otros libros más, que corroboraban la autenticidad de la Biblia que manejamos en el día de hoy. No tenían prácticamente diferencia, con lo cual vemos la mano de Dios, ¿sí? No hay otra manera, de que a través del tiempo, ¿no es cierto?, y a través de las situaciones, hubo quema de Biblias, hubo muchas cosas, Dios mantuvo, no solamente que mantuvo su palabra, sino que la mantuvo entera, exacta, ¿sí? Cosas que no suceden con otras cosas. Nosotros podemos hablar de los últimos 20 años, los últimos 50, los últimos 200 años, y no tenemos exactitud de las cosas. Bueno, la Biblia habla de 3.500, de 6.000 años. Sin embargo, tenemos una gran afinidad y hoy corroboraciones a nivel científico de lo que está pasando, que corroboran los hechos bíblicos. No solamente los hechos bíblicos, sino que la escritura se ha mantenido a través de los tiempos, más allá
de las traducciones, más allá de las versiones que encontremos, de los idiomas en que ha sido escrito, sino que el sentido y el mensaje bíblico permanece. Por ejemplo, podemos citar el texto el caso de los escritos de Qumran, ¿no? Sí, justamente. Ahora, ¿hay evidencia bíblica de esto? Sí, hay evidencia bíblica también. Yo voy a leerle solo una. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el versículo 17, hablando Jesús, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino cumplirla. La ley de la que estaba hablando Jesús acá era la ley del Sinaí, ¿no? Si nosotros leemos un poco más, vamos a ver que está hablando de la ley del Sinaí, de los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos habían sido escritos o habían sido revelados, y por lo menos unos 600, 800 años atrás, por Moisés. 1400 años atrás. Bueno, me quedé corto. Con lo cual, nos damos cuenta que todo ese tiempo después de que fue escrito por Moisés, durante todos esos siglos que pasaron, la validez, la veracidad de esos escritos no variaron, al punto de que Dios, en la persona de Cristo, los convalidó y dijo: mire, es así. Sí, de hecho, Cristo mismo hace citas de la Biblia de Isaías, que había vivido 750 años antes. Hace cita de Salmos, que los escribió David 1000 años antes. Entonces, no solamente hay evidencia científica acerca de la exactitud de las escrituras, sino que también hay evidencia bíblica. Este es un ejemplo. Jesús citó muchos pasajes de los profetas, ¿no? De los escritores del Antiguo Testamento. Así que evidencias, pruebas hay. Nosotros podemos confiar. Podemos confiar en estas evidencias, pero principalmente podemos confiar porque sabemos que el que se está revelando a través de la Biblia es Dios mismo, que es invariable. Y por otro lado, tenemos la garantía de que eso no cambia, porque quien inspiró a estos hombres que escribieron la Biblia fue Dios mismo, el Dios el Espíritu Santo. Entonces no puede haber variación, no puede haber inexactitud. Lo que puede haber es una interpretación errónea de parte de nosotros. Lo que puede haber es una lectura errónea de parte de nosotros de lo que está plasmado acá, de lo que está registrado. Pero podemos tener la seguridad, la garantía de que la palabra es exacta, es veraz, permanece, no cambia, y que los principios, más allá del lenguaje utilizado, más allá de las personas que lo escribieron, más allá de las miradas de esas personas, ¿no? Más allá de eso, el mensaje que Dios quiere darnos, que es presentarse Él a nosotros, no hay forma de que pueda ser corrompido, no hay forma de que pueda ser desvirtuado, torcido, a menos que nosotros queramos hacerlo así. Pero no porque el origen sea la escritura. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. 10 minutos más. Pero es importante que nosotros entendamos y ahondemos sobre esto. Posiblemente podamos preparar alguna lista de textos para publicarlos luego en las páginas de la iglesia. Sería interesante la idea de arrancar con esto, que es nuevo y bueno, la primera vez con todas las irregularidades y todas las desprolijidades que hemos tenido, técnicas, bueno, es lógico, nosotros no trabajamos nosotros también con la intención, sino también que el enemigo también hace lo suyo como para que nosotros no podamos trabajar, evidentemente. Debe ser algún proyecto interesante. Pero el tema es que una reflexión que quería dejar es que nadie puede aceptar a un Dios, ¿sí? Sin poder aceptar su revelación por medio de su palabra, ¿no? No hay manera de aceptar a un Dios si no se acepta a ese Dios por medio de su revelación. Sí, y yo quiero volver al versículo con el que iniciamos del libro de Éxodo. Antes de eso,
queremos comentarles que nuestra intención es que pudiéramos tener interacción, ¿no? Recibir sus preguntas, recibir sus aportes, sus comentarios, pero lamentablemente debido a toda esta complicación técnica que hemos tenido, no ha sido posible. Esperamos que la próxima vez, que va a ser dentro de 15 días, sí. podamos resolver esta situación y pueda haber una interacción, un intercambio con ustedes que nos están mirando y que nos están escuchando. Así todo, quería antes que él lea el texto, pedirles a aquellos que deseen ver un tema, ¿sí? Hay muchos temas. Nosotros tenemos un montón de temas, pero queremos escuchar cuál es la necesidad de nuestros amigos de conocer la Biblia, de conocer este tipo de temas, ¿no? Así, sobre todo lo que estamos hablando es conversando la Biblia, a la luz de la Biblia. Cualquier tema que quieran conocer, nos lo hacen llegar y nosotros podemos, a partir de lo que surja, preparar ese tema para uno de estos viernes que vamos a estar. Vamos a estar los primeros, si Dios permite, los primeros viernes y los terceros viernes de cada mes. Sí. Bueno, vamos a terminar con esta breve reflexión acerca del pasaje que leímos al principio de Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 8 al versículo 11, es el cuarto mandamiento, es acerca del sábado. Y es interesante porque en este mandamiento de alguna manera están presentadas las dos formas en que Dios se revela al hombre, ¿no? La revelación general y la revelación especial, particular, ¿no? Dice el versículo 11, que es la última parte del cuarto mandamiento y es la que menos atención a veces se le presta o generalmente se le presta, dice, ¿por qué? Responde a la pregunta obvia, ¿no? Del inicio del mandamiento. ¿Por qué yo debo guardar el sábado? ¿Por qué yo debo reposar ese día? ¿No? Y entonces responde Dios a esa pregunta que está implícita. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y dice a continuación, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo ese día y lo santificó, lo apartó para él, ¿no? En forma explícita. Es decir, esto es un recuerdo de la semana de la creación. Y miren qué interesante, porque el problema de la humanidad con respecto a Dios es que desde la puerta del Edén lo desconoce como Dios. Y Dios se presenta como tal al ser humano, a través de la revelación general, que decíamos al principio, y a través de la revelación particular, que son las Escrituras, en especial en la persona de Cristo. Y esta conclusión del cuarto mandamiento nos recuerda de que Él es el creador. Solo Dios es creador, es el diseñador inteligente. Es el único que puede conceder vida, crear vida. El que es La vida. Pero además nos invita a reconocerle, a aceptar no solamente lo bueno que proviene de Él, sino su voluntad, que también es buena para nosotros. Y la invitación, el cuarto mandamiento es una invitación a reconocerlo como Dios. Es una invitación a aceptarlo como Dios y a colocarnos bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección. Y de eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de Dios mostrándonos cómo es Él, qué bueno es Dios con nosotros, para que nosotros volvamos a Él
lo reconozcamos y lo aceptemos. Para eso se revela Dios a nosotros, porque no lo conocemos. En nuestro estado natural lo desconocemos. Entonces la solución al pecado, por decirlo de una forma, no es tratar de portarse bien, sino de conocer a Dios. Y para eso tenemos la Biblia. Ojalá que nosotros podamos utilizar la Biblia no para solamente sustentar nuestra postura teológica, religiosa, de vida, de ideología, de mirada social. Aunque hay un poco de todo eso, podemos hacer todo eso con la Biblia, pero el propósito, el objetivo principal de la Biblia es mostrarnos la verdad acerca de Dios. Si nosotros abrimos la Biblia con ese pensamiento en nuestra mente, vamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Vamos a encontrar armonía en lo que antes veíamos contradicciones. Ojalá que nosotros podamos llegar a esa experiencia. Es el propósito que tenemos en estas conversaciones que vamos a tener 2 veces al mes, así que queremos nuevamente invitarlos para que nos acompañen. Vamos a terminar, a despedirnos con una oración. Yo le voy a pedir a Dino que tenga una oración y con eso quedamos despedidos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos que al abrir estas palabras, palabra tuya, Señor, que podamos entender, que podamos asumir que tú eres el creador de todo, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y guíes a las personas que están escuchando esta transmisión, Señor, para que en su interior puedan acercarse a ti y podamos nosotros también ayudarnos entre todos a conocerte más. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos cuides, nos guardes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por acompañarnos.